14 de febrero de 2024, día de San Valentín. En una casa silenciosa en Cuernavaca, muere una mujer de 78 años, y los portales corren a cerrar el caso con una frase fácil. Murió Sasha Montenegro. Pero hay cosas que no entraron en el título. Existe una identidad que sostuvo durante décadas como si fuera una segunda piel. Existe un encuentro fuera de México que detonó uno de los escándalos políticos más explosivos. Existe un documento médico que cambia toda la línea del tiempo. Existe una guerra por herencia que dividió familias y opinión pública. Y existe un detalle final que casi nadie coloca junto. Y es ese detalle el que te va a dejar impactado. Entonces, haz así. Deja tu gusto ahora. Inscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perder las próximas historias. Y escribe en los comentarios de qué ciudad y de qué país estás viendo, porque los leo y uso para escoger las próximas historias. Y quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación no es chisme ni teoría, es la pieza que encaja todo y cambia completamente la forma como vas a enxergar lo que realmente pasó con Sasha Montenegro. Antes de que México la conociera como Sasha Montenegro, hubo otra niña, otro nombre, otra historia que casi nunca se contó completa. Nació en 1946 en una Europa todavía cubierta por las cicatrices de la guerra. Hija de una familia desplazada que aprendió demasiado pronto que pertenecer a un lugar podía ser peligroso, que los apellidos podían abrir puertas o condenarte, que a veces sobrevivir significaba borrar huellas. Así que cuando finalmente decidió cruzar el océano en 1969, no era la historia de una joven europea persiguiendo fama exótica en América Latina. Era la decisión calculada de alguien que necesitaba empezar lejos, lo suficientemente lejos como para que su pasado dejara de alcanzarla. Llegó a México sin red, sin familia, sin ciudadanía sólida, con un acento que la delataba y un nombre imposible para los carteles de cine. Y ahí tomó la decisión que marcaría toda su vida. No solo cambiar de nombre artístico, sino rediseñar su identidad pública. Sasha Montenegro no fue una ocurrencia estética, fue una estrategia, un puente entre lo que era y lo que necesitaba parecer. Un personaje capaz de seducir a la industria y proteger a la mujer real detrás de la cámara. A partir de ese momento, cada entrevista sería medida, cada origen contado a medias, cada silencio cuidadosamente colocado, porque revelar demasiado podía desarmar la narrativa que la sostenía. El público conoció a la actriz extranjera misteriosa, pero casi nadie conoció a la refugiada que entendía que el pasado no siempre se supera. A veces se administra. Y lo más inquietante es esto. Durante más de 50 años, Sasha vivió con una identidad que le dio éxito, dinero y poder simbólico, pero que nunca fue completamente suya. Como si toda su vida hubiera sido una actuación mucho más profunda que cualquier papel en pantalla. En 1975, una película cambió su destino para siempre. Y no porque fuera la mejor producción del cine mexicano, sino porque capturó exactamente lo que el público quería ver y lo que la élite quería condenar. Con el estreno de Bellas de Noche, Sasha dejó de ser una actriz extranjera prometedora para convertirse en fenómeno masivo, en símbolo de una época, en rostro repetido en marquesinas de barrios populares donde las filas daban vuelta a la esquina. El éxito fue inmediato, brutal, casi industrial. Más de 20 semanas en cartelera, cifras de taquilla que garantizaban nuevos contratos, nuevos rodajes, nuevas portadas. Y en cuestión de meses su nombre ya no era una apuesta, era una garantía. Pero lo que la convirtió en estrella también la marcó con una etiqueta que jamás desaparecería. Porque el cine de ficheras no solo vendía comedia y picardía, vendía cuerpos, insinuación y provocación en una sociedad profundamente conservadora. Mientras millones de hombres la celebraban como fantasía cercana y luminosa, otro sector la convertía en advertencia moral, en ejemplo de lo que una mujer decente no debía hacer. La contradicción era feroz.
El país que compraba boletos para verla era el mismo que la juzgaba en voz alta, el mismo que reducía su trabajo a unos segundos de desnudo, ignorando disciplina, puntualidad y oficio. Sasha trabajaba sin descanso, rodajes rápidos, jornadas interminables, guiones escritos a contrarreloj, aprendiendo a moverse con precisión frente a una cámara que no perdonaba inseguridad. Pero fuera del set, la narrativa ya estaba escrita por otros. Para muchos, no era actriz, era escándalo, no era profesional, era símbolo, no era una mujer compleja, era caricatura conveniente. Y lo más duro no fue el juicio, fue su permanencia, porque cada éxito consolidaba su fama y al mismo tiempo sellaba su condena social, como si cada aplauso viniera acompañado de una sentencia invisible. Ese fue el pacto silencioso del estrellato. Fama inmediata a cambio de reputación cuestionada, independencia económica a cambio de respeto selectivo. Sasha aceptó el intercambio porque entendía algo esencial. En un país que no era el suyo y en una industria que no regalaba segundas oportunidades, el éxito no era lujo, era supervivencia. Pero nadie le advirtió que esa supervivencia tendría un costo que duraría toda la vida. Primavera de 1984. Sevilla vibra entre procesiones, incienso y pasos solemnes, y en medio de esa atmósfera casi teatral se cruzan dos biografías en ruinas. Ella tiene 38 años, es famosa pero está cansada de ser reducida a un símbolo. Él tiene 64 y carga el peso de un sexenio que terminó en descrédito, un expresidente que pasó del poder absoluto al juicio implacable de la calle. José López Portillo. No fue un cuento de hadas ni una escena de película, fue el encuentro de dos vulnerabilidades que se reconocen. Una actriz que busca respeto más allá del personaje y un político que necesita ser visto como hombre y no como fracaso. Hablaron de México a la distancia, de la presión pública, del cansancio de ser caricaturas mediáticas, y en ese diálogo apareció algo que ambos habían perdido, la sensación de ser escuchados sin juicio inmediato. La conexión fue rápida, pero el contexto era explosivo, porque él seguía legalmente casado y ella ya arrastraba el estigma de décadas. Lo que comenzó como complicidad emocional se transformó en una relación que cruzaba poder, clase y moral pública. Y cada paso que daban juntos ampliaba la grieta entre lo privado y lo político. Cuando nacieron sus hijos, el escándalo dejó de ser rumor y se convirtió en incendio nacional. Titulares, columnas indignadas, programas de opinión que repetían el mismo veredicto. Ella era la intrusa, la extranjera, la que rompió un orden. Casi nadie examinó la fragilidad de él, ni la soledad de ella. Casi nadie quiso ver que las historias humanas no caben en una sola etiqueta. Sevilla no fue solo una ciudad, fue el punto de inflexión donde Sasha dejó de ser únicamente actriz para convertirse en figura política involuntaria, donde su nombre pasó de las marquesinas a las primeras planas, y donde el amor, o lo que haya sido, se mezcló con poder, resentimiento y consecuencias irreversibles. Desde ese encuentro, nada volvió a ser simple, porque cada decisión ya no afectaba a dos personas, afectaba a un país que observaba con lupa y estaba listo para juzgar sin matices. En 1995, la historia dio un giro que nadie pudo convertir en espectáculo, porque esta vez no había alfombras rojas ni titulares sensacionalistas, había un hospital, un diagnóstico devastador y un silencio que lo cubría todo. José López Portillo sufrió un infarto cerebral masivo que lo dejó severamente incapacitado. El hombre que alguna vez gobernó un país entero quedó reducido a una fragilidad absoluta, dependiente, vulnerable, lejos del poder que definió su identidad. Y en ese instante, la narrativa pública cambió de tono, pero no de juicio, porque ahora la pregunta no era sobre romance o escándalo, era sobre control, decisiones médicas, acceso, herencia futura. Mientras el país seguía recordándolo por la crisis económica y las lágrimas televisadas, dentro de la casa comenzaba una realidad mucho más cruda. Terapias, rehabilitación, medicamentos, cuidados constantes, noches sin dormir. Sasha pasó de figura polémica a cuidadora principal durante 9 años, una tarea que no tiene glamour ni cámaras, solo responsabilidad y desgaste. Pero incluso en esa etapa, el escrutinio no desapareció.
Surgieron acusaciones desde el otro frente familiar, sospechas de aislamiento, versiones enfrentadas sobre quién decidía y por qué. La batalla ya no era sentimental, era moral y potencialmente legal, y cada movimiento era interpretado bajo la sombra de la herencia. Lo que pocos comprendieron es que convivir con una enfermedad neurológica severa transforma todo, altera rutinas, emociones, dinámicas de poder y convierte el amor, si lo hubo, en resistencia cotidiana. Para ella significó asumir un rol que nadie había imaginado cuando comenzó la relación en Sevilla, y para él significó enfrentar el tramo final de su vida lejos del protagonismo que alguna vez dominó. El infarto no solo cambió su salud, cambió el equilibrio de fuerzas, el discurso público y el futuro económico de todos los involucrados. Desde ese momento, cada día era una cuenta regresiva silenciosa, y lo que estaba en juego ya no era reputación, sino memoria, dignidad y el inevitable capítulo que vendría después. 2004. La muerte no trajo paz, trajo guerra. Cuando falleció José López Portillo, el duelo duró apenas horas antes de que comenzara el verdadero conflicto. Documentos, testamentos, propiedades, cifras que se susurraban en millones y una palabra que lo contaminaba todo: herencia. La famosa Colina del Perro dejó de ser anécdota política para convertirse en símbolo de disputa, y las dos familias, la del primer matrimonio y la del segundo, quedaron frente a frente con versiones irreconciliables. De un lado, décadas de matrimonio previo, hijos mayores que defendían su lugar histórico. Del otro, la viuda legal y dos hijos menores cuyo reconocimiento ya había sido polémico desde su nacimiento. Lo que siguió fue una batalla jurídica áspera, acusaciones de manipulación, cuestionamientos sobre decisiones tomadas durante los años de enfermedad, sospechas sobre quién tuvo acceso y quién quedó fuera. Los medios no tardaron en elegir villanos y héroes, y una vez más el foco se concentró en ella, no en la complejidad legal, sino en la narrativa más rentable, la actriz que se quedó con todo. La realidad fue menos cinematográfica y más técnica: abogados negociando porcentajes, tribunales revisando papeles, acuerdos que no dejaron a nadie satisfecho, pero evitaron un escándalo aún mayor. El patrimonio terminó dividido. La viuda mantuvo su estatus legal y los hijos fueron reconocidos, pero el daño simbólico ya estaba hecho. En la opinión pública, la disputa reforzó una imagen que llevaba años instalada, la de una mujer asociada al poder y al interés, aunque los hechos fueran más matizados. El odio no provenía solo del dinero, provenía de resentimientos acumulados, de diferencias de clase y de memorias políticas todavía abiertas. Porque cuando la figura de un expresidente muere, no desaparecen las cuentas pendientes de un país, y en medio de esa tensión, Sasha quedó nuevamente en el centro del huracán, convertida en rostro visible de una herencia que en realidad pertenecía a una historia mucho más grande que ella. Cuando parecía que el conflicto había quedado atrás, la historia volvió a abrirse años después, no por una película, no por una herencia, sino por una cifra. Como viuda legal de José López Portillo, Sasha tenía derecho a una pensión vitalicia establecida por ley para las viudas de expresidentes, un ingreso considerable que garantizaba estabilidad económica sin necesidad de volver a exponerse públicamente. Durante años, ese pago pasó casi desapercibido. Era legal, era administrativo, era parte de un sistema que pocos cuestionaban en profundidad. Pero el clima político cambió, y con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, el discurso de austeridad se convirtió en bandera nacional. Las pensiones especiales comenzaron a revisarse, y el nombre de Sasha reapareció en titulares como símbolo de privilegio. En 2022, la decisión fue oficial: la pensión sería cancelada. El debate explotó en redes sociales y columnas de opinión. Para algunos era un acto de justicia social, en un país marcado por desigualdades profundas. Para otros, era la eliminación retroactiva de un derecho legal adquirido. Una vez más, su figura fue reducida a caricatura. Ya no la actriz polémica, ni la viuda cuestionada, sino la mujer que vivía del Estado. Lo más llamativo fue su respuesta: breve, sin confrontación, sin victimismo. Podía vivir sin esa pensión.
No hubo conferencias dramáticas ni demandas mediáticas, solo silencio y adaptación. Sin embargo, detrás de esa frase había una realidad concreta. A los 76 años, perder un ingreso anual significativo implicaba ajustes, decisiones financieras, cambios de rutina. La cancelación no fue solo un asunto económico, fue el juicio final simbólico de una historia que nunca dejó de ser política. Porque en el fondo, el debate no trataba únicamente de dinero, trataba de lo que ella representaba para distintos sectores del país: poder, privilegio, controversia, pasado incómodo. Y así, incluso en la vejez y lejos de los reflectores, Sasha volvió a ocupar el centro de una discusión nacional, confirmando que su vida nunca dejó de estar atravesada por fuerzas más grandes que ella. En 2023, el diagnóstico llegó sin cámaras, sin titulares estridentes, sin el morbo que había acompañado casi cada etapa de su vida pública: cáncer de pulmón avanzado. A los 77 años, el cuerpo ya no negocia con la enfermedad como antes. Los tratamientos pesan más, la recuperación es más lenta, y cada decisión médica se convierte en una evaluación íntima sobre calidad de vida. Durante meses recibió terapias, consultas, ajustes de rutina, mientras su mundo se reducía a la casa en Cuernavaca y al círculo más cercano de sus hijos. Pero decir que murió de cáncer es simplificar una historia que nunca fue simple. El deterioro fue progresivo, sí, pero lo que finalmente apagó su vida el 14 de febrero de 2024 fue un derrame cerebral, un evento súbito que cerró de manera abrupta un proceso ya frágil. No murió en un hospital rodeada de máquinas, murió en su casa, lejos del espectáculo que definió su juventud, en un entorno elegido, sin conferencias de prensa ni despedidas públicas. La fecha, Día de San Valentín, añadió una ironía silenciosa a una biografía marcada por amores cuestionados y juicios permanentes. Las reacciones fueron tan polarizadas como siempre: mensajes de gratitud por las películas que marcaron una época y comentarios crueles que confirmaban que el estigma nunca desapareció del todo. Pero lo verdaderamente revelador no fue la discusión en redes, fue el contraste entre la magnitud de la figura pública y la intimidad de su final. Una mujer de 78 años enfrentando el cierre de su historia sin reflectores, acompañada por sus hijos, no por titulares. El cáncer fue parte del proceso, pero no fue toda la verdad, porque su muerte no fue solo médica, fue el último capítulo de una vida atravesada por identidad reinventada, éxito controversial, poder político, disputas familiares y juicios sociales que nunca cesaron. Y quizá la revelación más impactante es esta: al final, después de décadas de ruido, lo único que quedó fue silencio. El mismo silencio que la acompañó desde aquella identidad que nunca fue completamente suya. La historia de Sasha Montenegro incomoda porque no encaja en categorías fáciles. No fue la villana perfecta, ni la víctima absoluta. No fue solo oportunista ni solo sacrificada. Fue una mujer que tomó decisiones en contextos complejos y pagó un precio público que pocas personas habrían resistido. México la consumió como símbolo, la juzgó como amenaza moral y la recordó selectivamente según la conveniencia del momento, mientras ella intentaba navegar una vida que combinaba exilio, fama, poder y enfermedad. Fue refugiada antes de ser estrella, fue actriz antes de ser escándalo, fue esposa antes de ser viuda cuestionada, fue cuidadora antes de ser heredera señalada. La sociedad celebró sus películas pero despreció su libertad, criticó su relación pero ignoró la vulnerabilidad que la hizo posible, debatió su pensión pero rara vez habló del desgaste de cuidar durante años a un hombre incapacitado. La verdad incómoda es que su historia refleja contradicciones más amplias: el machismo que consume y condena, la política que usa y descarta, la opinión pública que simplifica lo que es profundamente humano. Sasha no fue un personaje unidimensional, fue una biografía atravesada por supervivencia estratégica, por afectos reales mezclados con cálculo inevitable, por decisiones que parecieron frías desde fuera, pero que dentro respondían a miedo, necesidad o deseo de estabilidad.
Quizá lo más perturbador es aceptar que muchas de las críticas que recibió dicen más sobre la sociedad que sobre ella. Su vida no se resume en un titular ni en una escena. Se entiende como una secuencia de capas superpuestas, donde identidad, poder y reputación chocan constantemente. Y al final, cuando el ruido desapareció y quedó solo una casa silenciosa en Cuernavaca, la figura polémica se redujo a lo esencial. Una mujer que vivió intensamente, que fue juzgada sin descanso y que murió lejos de los reflectores que la hicieron famosa. Esa es la verdad incómoda. No que fue perfecta o irreprochable, sino que fue humana, compleja y contradictoria. Y entenderla exige algo más difícil que opinar, exige matiz. Si esta historia te hizo ver más allá del escándalo y entender la complejidad detrás del personaje público, deja tu like ahora mismo, porque eso le dice al algoritmo que vale la pena contar historias con matiz y profundidad. Suscríbete al canal y activa el signo de las notificaciones para no perder las próximas investigaciones, donde vamos a revelar lo que otros prefieren simplificar. Y antes de irte, quiero leerte. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este documental y dime qué parte de la historia te impactó más. Aquí no contamos vidas para juzgar, las contamos para comprender. Y todavía hay revelaciones que cambian por completo la forma en que miramos el poder, la fama y la memoria.